Una vez que ya conocemos los elementos básicos para preparar una estrategia de búsqueda en PubMed, vamos a continuación a ampliar el ámbito de estas búsquedas, combinando distintos términos, consiguiendo de esta forma que nuestra búsqueda sea o bien más amplia o bien mucho más dirigida a un conjunto de términos que nos interesen especialmente en relación con nuestro problema de investigación. Para ello utilizaremos tres términos o conectores lógicos. Estos tres conectores son los que aparecen aquí enumerados, son los términos AND, OR y NOT. Vamos a comentar muy brevemente qué efecto tiene cada uno de ellos. El primero, AND, nos va a proporcionar la intersección, es decir, todas aquellas referencias bibliográficas que combinan o que presentan tanto un primer término como el segundo término de la relación que establezcamos. Gráficamente lo podemos representar de la siguiente forma. Si representamos mediante este diagrama las referencias obtenidas mediante la estrategia o mediante el término 1, mediante este segundo diagrama los obtenidos con la estrategia 2, la intersección la representamos mediante esta zona intermedia en la que se combinan los artículos que presentan tanto uno como otro. Por lo tanto, si utilizamos el término AND, el resultado final es inferior a cualquiera de los dos productos de las estrategias de búsqueda que hayamos combinado. Vamos a ver el segundo término, OR, o la conjunción o unión. Si volvemos a representarlo mediante los diagramas, obtendremos un resultado que es la combinación de todas las referencias encontradas por cada una de las dos estrategias, incluyendo aquellos artículos que son comunes a ambas estrategias de búsqueda. Es lo que aquí aparece representado mediante una línea blanca. Por lo tanto, el resultado de una búsqueda en la que se combinan dos términos mediante OR es un número de referencia que es superior a los obtenidos con cada uno de los términos clave o de las búsquedas o consultas elaboradas. Vamos a ver el tercer término, NOT. Es un término que excluye a todos aquellos que no cumplen una determinada condición. Veámoslo gráficamente. Si de nuevo tenemos dos estrategias de búsqueda en las que hay algunos elementos comunes, el uso del término NOT, por ejemplo, los que estén en 1 pero no en 2, que lo escribiríamos como 1, NOT 2, dará como resultado una búsqueda en la que solamente se incluirán aquellas referencias que corresponden a la estrategia de búsqueda 1, pero excluyendo todas las que correspondan a la estrategia 2, incluso aquella en la que el término o la estrategia 1 y 2 sea común. Como vemos, el resultado final del uso de este término es una cantidad inferior a la de referencia localizada, inferior a la de el término o la estrategia que estamos utilizando como referencia. En el último ejemplo que hicimos, realizamos una búsqueda utilizando el término obesidad y el subtérmino prevención y control. Vamos a pensar que nuestro investigador está muy interesado en conocer cuál es la situación actual de los estudios que tratan no solamente sobre la obesidad, sino también sobre las medidas de prevención y control de una enfermedad como es la diabetes. Por lo tanto, vamos a realizar la búsqueda del término diabetes de la misma forma que hicimos en el caso de la obesidad. El número de artículos que recuperamos en este caso es de 420 referencias que tienen que ver con la prevención y control de diabetes en niños de hasta 24 meses de edad. Para combinar las dos estrategias de búsqueda haremos clic en el botón Advanced, justo debajo del cuadro donde escribimos los términos de búsqueda. En la nueva ventana encontramos todas y cada una de las búsquedas o consultas que hemos hecho a la base de datos.
Vamos a combinar la de diabetes y obesidad. En esta nueva ventana vamos a poder combinar utilizando los 3 conectores lógicos y estas 2 estrategias de búsqueda que hemos planteado. Si queremos empezar, tenemos que añadir el primer término, en este caso obesidad. Para ello hacemos clic en el enlace Add y observamos cómo aparece la parte superior de la ventana. Hacemos clic en el segundo término, en este caso diabetes, y observamos que por defecto el sistema intenta combinar ambos con el término AND, es decir, con la intersección. Si queremos ejecutarla, hacemos clic en el botón Search y podemos ver la estrategia de búsqueda que combina ambos términos clave. En este caso, como dijimos al principio, el número de referencias o artículos recuperados es muy inferior tanto al de obesidad como al de diabetes. Veamos qué ocurre si combinamos ambos términos de búsqueda utilizando el conector lógico OR o la unión de búsqueda. Volviendo a nuestra ventana de combinación de estrategias de búsqueda, si queremos combinar ambas utilizando el término OR, lo que tendremos que hacer es seleccionar en el botón correspondiente el término OR. Observamos que el resultado ahora nos proporciona un número muy superior al de artículos o referencias recuperados en el caso anterior. Por último, vamos a ver el tercer conector lógico que podemos utilizar en PubMed y es el término NOT. Volvemos de nuevo a nuestra página de búsqueda utilizando el enlace Advanced justo debajo del cuadro donde escribimos los términos de búsqueda, como ya dije antes, y de nuevo tenemos que sustituir el término AND por el término NOT. Como vemos en esta ventana tenemos los 2 términos y hemos seleccionado el término NOT. El orden en este caso es muy importante porque la estrategia de búsqueda nos va a incluir todos aquellos artículos, tal como hemos comentado antes, relacionados con obesidad, excluyendo aquellos que, tratando de obesidad, también traten de diabetes y cualquier otro artículo que tratase sobre la diabetes en niños menores de 24 meses. El resultado que obtenemos es un número superior al que estuvimos combinando la estrategia obesidad y diabetes con el término AND, inferior al que obtuvimos cuando usamos el término OR, pero también inferior al que obtuvimos cuando hicimos solamente la estrategia de búsqueda de diabetes, puesto que en este caso hemos excluido aquellos artículos que, además de tratar de de obesidad, también trataban de diabetes. Bueno, estos son los 3 términos que nos sirven de base para combinar cualquier tipo de términos clave que utilicemos de la forma que mejor nos interese. Por supuesto, hay otros recursos de búsqueda en PubMed. Las capacidades de Medline no se quedan en esta búsqueda básica, son enormes las posibilidades de desarrollar estrategias de búsqueda. Una muy interesante son las llamadas preguntas clínicas o clinical queries, que nos permiten formular preguntas muy específicas acerca de tratamientos, pruebas diagnósticas, pronósticos, etc. También, para lo que veremos más adelante en este máster, es muy interesante la opción que tenemos para buscar publicaciones en relación con el tipo de estudio cuyos resultados se están presentando. Son algunas ideas que te presento que te dan una aproximación a la gran capacidad que tiene esta base de datos para ayudar al investigador en buscar y reconocer cuáles pueden ser las fuentes para formular preguntas de investigación. Espero que este vídeo te sirva de estímulo para explorar en mayor detalle este gran recurso y además gratuito para el conocimiento de la literatura científica. Y una especialmente interesante son las llamadas interrogaciones o preguntas clínicas que nos permiten localizar o identificar artículos
que tengan que ver con determinados problemas, pero fundamentalmente basado en el tipo de pregunta o de diseño de estudio que manejemos. Así hay clinical queries que nos permiten localizar estudios que tengan que ver con tratamiento, con pronóstico, con riesgo, con metaanálisis, con evaluación de pruebas diagnósticas y otra serie de tipos de investigaciones. Lo interesante de este recurso, que es otro más que tiene PubMed, es que nos permite hacer búsquedas, son estrategias de búsqueda elaboradas ya profesionalmente y, como decía, nos permiten hacer búsquedas o bien muy centradas, o quiero decir que va a producir un número reducido de artículos, pero todos muy relacionados con el problema que nos interesa, o por el contrario, si queremos hacer una búsqueda o exploración exhaustiva, nos va a permitir también generar búsquedas o recuperar búsquedas con una definición muy amplia, muy sensible. Bueno, esto es una parte de los recursos que nos presenta PubMed, que, como digo, es quizás la base de datos bibliográfica más potente, pero no es el único recurso al que podemos recurrir cuando queremos examinar cuál es la situación de un problema científico en un determinado campo. Veremos algunos recursos más adelante.